Bueno, continuamos en Modo País y ahora presentamos el segmento Clarito como el agua. Y ya también presentamos, porque están aquí junto a nosotros, Edgardo Martínez Imariov, que es director ejecutivo de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, y en este caso está Laura Martínez, que es Laura su presidenta. Pazarra. Laura, perdón, sí, Laura Pazarra. ahí está, que es su presidenta. Entonces, bueno, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Un gusto. Hoy estábamos conversando con los compañeros desde la entrada sobre la cultura uruguaya en cuanto a la defensa, cuando uno compra un producto y realmente siente que tiene un respaldo detrás. ¿Ustedes creen que, primero te consulto a vos, Laura, ¿crees que realmente hay una cultura instaurada sobre eso y que más allá de la cantidad de años que tiene de creada la Liga, hemos avanzado en cuanto a los derechos? Seguro, la Liga fue creada en 1983, pero después la Ley de Relaciones de Consumo es del año 2000. La cosa es, el problema es que por más que estos programas están en primaria y están también en secundaria, que se dan estos temas, en primaria está en tercer año de primaria, que la maestra puede elegir entre varios temas y puede elegir ese tema también, que es muy importante porque allí aplican las matemáticas, todos los conocimientos con respecto, hacen comparación de etiquetas, estudian los precios, estudian las matemáticas y suman, bueno, es todo abocado a ese tema. Y creo que es muy importante, vemos que los consumidores no son activos, como deberían de ser. Hoy estamos escuchando todo lo que comentaban, que estuvo muy bueno porque están muy informados, por suerte, pero a veces los consumidores tienen temores y no consultan, no reclaman, pero tenemos que ser más consumidores activos, porque si no nosotros, si no somos activos, si no reclamamos y no nos hacemos escuchar, tenemos una ley que con mucho sacrificio está en vigencia y es una ley muerta. Tenemos que activar esa ley y tenemos que ser activos para que siga funcionando y cada vez los derechos sean más tenidos en cuenta, tanto por las empresas como por los consumidores. Ahora, dentro de esos reparos que uno puede tener como consumidor, es cierto que las quejas siempre están y en mayor o menor medida aparecen, pero hemos aprendido a hacer reclamos propios, tal vez. Cada vez más. ¿Sí? Pese a las objeciones que planteaba Laura, sin duda un elemento ha sido que ha habido un avance cultural en lo que tiene que ver con reconocer el propio derecho y reclamar. Hace algunos años la gente le pasaba algo y se quedaba en el molde, ¿viste? No reaccionaba, se jorobaba, como decimos en lenguaje común. Pero hoy por hoy, gracias a, por ejemplo, lo que decía ella, los programas de educación en la escuela, la publicidad, el paso de los años, la experiencia y sobre todo la gestión de algunas grandes cadenas de supermercado, que hay que reconocer que han sido líderes en su momento en lo que tiene que ver con la defensa consumidor. Los primeros que te cambiaban los productos hace muchos años. Hoy es bastante corriente en todos lados, ¿verdad? Pero hay un cambio cultural, falta mucho todavía y además falta mucho sobre todo en el interior del país, porque hay pequeñas localidades en que tenemos un oligopolio o un monopolio de 2 o 3 comercios y es donde tenés que ir. Sí. Y no tenés más remedio, y además no tenés dónde reclamar, y si tenés para reclamar tenés que ir a la capital departamental. Entonces se complica a veces el tema de la defensa verdadera de los derechos del consumidor, ante quién reclamar, cómo reclamar y cuándo reclamar, ¿verdad? Y como bien decía ella, tenemos un marco legal amplio. Por un lado, la ley 17.250, la ley de relaciones de consumo, y después tenemos una ley que muy poca gente conoce, que nosotros la denominamos la ley de las pequeñas causas, que es los de tribunales de pequeñas causas, que permiten que el ciudadano, ley de 17.507, ¿correcto? Que los ciudadanos puedan reclamar en forma directa frente a un juzgado de paz, sin asistencia legal, simplemente con un formulario, ¿verdad? Y se citan las partes. Si la otra parte, no el consumidor, el proveedor no se presenta, se falla a favor del consumidor. Pero siempre se falla muy rápidamente, mediante un procedimiento muy ágil que la mayoría de la gente desconoce lamentablemente y nos permite reclamar por hasta, no sé cómo está exactamente la cotización de la unidad reajustable, pero creo que debe estar más o menos de los 100.000 pesos ahora el monto para reclamar. Ella me dice que sí, seguramente está. Está enterada de la cotización. Bueno, justamente quería ir a eso, ¿no? Al tema de los reclamos. Más allá del amparo legal que ustedes mencionaban recién, ¿se ve reflejada una evolución en las consultas que ustedes reciben, por ejemplo?
Sí, las personas saben, pero muchas veces no saben cómo salir del problema. Si bien tienen ven el problema y ven que es una injusticia, en el caso de los créditos, suponete, hay muchos problemas, porque las personas se atrasan, después ellos creen que hacen la cuenta bien, pero la cuenta no es de lo que deben o lo que están pagando, porque si las personas van pagando solamente el mínimo de la tarjeta de crédito, eso eso nunca pagan la deuda. Pagan la mitad o una parte. Contá, Claro. contá el ejemplo que diste en el Parlamento. Seguro, pagan, vamos a decir, los El intereses, mínimo. los Sí, intereses, sí. no pagan la cuenta. Entonces, cuando quieren acordar, tuvimos una señora que sacó en el año 2005 5.000 pesos en una entidad financiera. Después no pudo pagarlo y que en este momento, el año pasado, debía 11.600.000 pesos. Una locura. Entonces, allí y le venían sacando de a 7.000, 8.000 pesos, 10.000 pesos de la jubilación. Entonces ahí, y tantos años sacándole, que decidió recurrir a nosotros. Bueno, yo acompañé personalmente a esta señora a resolver ese problema y, bueno, se notificó, fuimos a Fuserep, reconoció eso, ellos sabían todo lo que le habían sacado en la caja. Nosotros no sabíamos porque la señora no guardaba los papeles, además no vamos a contar, a ponernos a ver cuánto le sacaron tanto. Pero ellos sabían exactamente cuánto le habían sacado. Además, 5.000 pesos en el año 2005, no me digas que es eso ahora. Claro, claro. Bueno, y ya la estaba embargada por los 5.000 pesos, bueno, todo embargada, todo lo que te puedes imaginar. ¿Y se refinanció la deuda? ¿Cómo resolvió? No, al final se la suspendieron. La sacaron del clearing, le sacaron todo. Le blanquearon la Le situación. blanquearon a la señora, situación, afortunadamente. una señora de 85 años, y La ya regularizaron. la regularizaron totalmente. Pero después de 15 años estamos hablando en este caso. Sí, pero Más de 15 años. De 5.000 a 11 millones, ¿cuánto era? 11.600.000 pesos. Una locura. Tengo acá el papel para dejarte uno. Una cosa increíble. Increíble, increíble. Increíble. Como ese Totalmente caso, abusivo. Ahora, el otro día me vino otro señor, me consultó otro señor que había visto, no sé, en diciembre por ahí, vio que debía a una financiera 250.000 pesos. Y no lo podía pagar porque quería pagar de a tanto y no le dejaban. Bueno, entonces sigue la cuenta. Pero le empezaban a sacar en el sueldo. Retención del salario. Retención del salario. Entonces le sacaban 10.000 pesos, 7.000 pesos, 14.000 pesos. Pero él, por suerte, y hace unos años ya que le están sacando también. Y entonces, ahí él le dije, pero este señor tenía todos los papeles. Entonces yo, bueno, busque todo, busque todo eso que tiene y bueno, se puede hacer una carta y ver cómo se soluciona. Por lo menos empezar un papeleo o hacer un trámite o hacer Claro. a nivel de las pequeñas causas o bueno, de algún modo y ver cómo se sale del problema o el área de defensa del consumidor. Ahora tenemos algo interesante, que hay un proyecto en el Parlamento presentado por la bancada de Cabildo abierto. de Cabildo Abierto, que justamente contempla ese tipo de situaciones en la que el ciudadano queda atrapado, no le permiten refinanciar, está en el clearing, queda muerto desde el punto de vista de acceder a crédito. Y si sale esa ley, creo que va a ser un avance importante porque va a permitir a justamente esas personas que están atascadas encontrar soluciones, encontrar financiamiento, pagar lo que pueden, porque a veces no le aceptan pagar lo que la persona puede. Hay que pagar tanto y si no, como total, te sigo recargando, les interesa no solucionar. pero Edgardo, ¿en qué rubros son tal vez los que reciben quizás la mayor cantidad de casos de este tipo? ¿O dónde hay la mayor cantidad de reclamos? ¿En tecnología, por En ejemplo? tecnología, por tecnología. supuesto. Los celulares son, tal vez, no tengo la estadística acá, pero los celulares tal vez sean una de las principales causas de reclamo. Y segundo, tal vez el tema de los créditos. Es que ahí la letra chica en los celulares es increíble, porque uno muchas veces ve un precio y después se da cuenta que es en cuotas en realidad, y que eso equivale simplemente a una de las tantas cuotas que debe pagar. Entonces imagino que como ese caso hay decenas. Sí, Sí. después tenés algo No, interesante. además que no les sirve, no tienen garantía, de pronto la garantía no les tiene apoyo. Bueno, es la mayor cantidad de reclamos. Y por eso es muy importante que la gente reclame en el área de defensa del consumidor
que ahora es bueno, Defensa del Consumidor, y que esto ahora se hace por internet también, que se tiene que entrar a la página consumidores y hacer un reclamo allí con todos los datos, y bueno, los problemas se van solucionando, pero hay que hacer los reclamos. Se pueden describir, es decir, uno detalla el caso como fue, seguro, todo. Y a partir de ahí se estudia, ¿verdad? Seguro. Claro, hay que tener la documentación a veces, pues la gente de repente no tiene ninguna documentación para reclamar. O sea que el primer consejo antes de comprar, o por lo menos si uno tiene un inconveniente, es mantener el papeleo. ¿No? Guardar los recibos, todo lo que tenemos hay que guardar los recibos, las garantías hay que guardar. Además, toda la publicidad que tenga, porque si sacamos un viaje y no un crucero, una cosa, y no nos cumplen, si nosotros tenemos la publicidad, es parte del contrato. Entonces ahí, si nos falla en alguna cosa, podemos reclamar. Ya sea que hay algo que dice en la web, en un folleto, forma parte del contrato. Así que quiere decir que hay que cumplirlo. Era muy común, y sigue siendo a veces no tanto, que justamente en la publicidad diga algo, en el folleto diga algo, en la web diga algo y después no se condice con la realidad. Pero eso es formar parte de... Y otro elemento importante, hablando de Internet, es que la ley 17.250 establece un plazo de 5 días para quienes hagan compras para devolver sin tener que dar explicaciones, para devolver su producto o su servicio, obviamente en el estado apropiado, 5 días de plazo, 5 días hábiles, si ha sido comprado o por internet o por teléfono o algún medio de no un local físico, ¿verdad? Independientemente de si te llegó o no el producto. No, si te llegó el producto es otra cosa y ahí tenemos un tema importante. A importante. partir de que llegó el producto, en el caso que te llegue el producto, se cuenta a partir de que te llegó el producto. 5 días hábiles. 5 días hábiles. Claro, porque no lo tuviste. Y aprovecho a decir que muchas veces nos entregan un producto y después la gente reclama porque el producto no cumplía la cosa. Expectativas, claro. Las expectativas siempre hay que recibirlo y firmar sujeto a verificación, ¿verdad? O sea, no dar por aceptado, ¿verdad? Lo mismo también establecer en el documento correspondiente de la compra la fecha de entrega. Porque hemos visto gente que le demoran meses de entregar algo que le iban a entregar en 24 horas. También. Y les complica bastante. Y después otro tema que tenemos son los débitos automáticos. En alguna tarjeta, por ejemplo, para dar de baja el débito automático no es el consumidor, es el proveedor. Recuerdo un caso el año pasado, con esta tarjeta, el señor le estaban descontando una compra de una moto, y la tarjeta y he quedado a baja porque la empresa había cerrado, ¿verdad? Y el individuo no podía dar de baja su propia cosa, porque era la compra más el seguro de la moto, ¿verdad? Porque la tarjeta no la aceptaba, va de baja. Y creo que hay 2 puntos ahí esenciales en esta discusión, que es, uno, por un lado, el famoso términos y condiciones, que habría que estudiar realmente cuánto porcentaje de clientes lo leen, pero yo me animaría a decir que es menos del 5%. Nadie. Y el otro asunto importante es que tiene que ver con esto que marcabas vos, Edgardo, que es, por ejemplo, cuando uno está en el PlayStation o con determinados juegos, que instala la tarjeta, pone el número y automáticamente se le renueva después el plazo de una suscripción, supongamos, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo frenamos? Pongo el caso de PlayStation como puede ser cualquier otra aplicación o muy videojuego. Común la renovación automática, ¿verdad? Y Exacto. la gente no se da cuenta que contrata con hay que fijarse cuando se contrata que no tenga renovación automática, sino renovación, digamos, común, ¿correcto? Si no te siguen. Y la gente se le pasa porque le viene la cuenta, y se le pasa y ya pasó el tema y ya te cargaste un año más, ¿verdad? Así que siempre verificar que no tenga renovación automática. Creo que ya tenemos que ir cerrando, pero les quiero plantear la última, porque lo había comentado antes de que ingresaran. Un caso que me pasó a mí que realmente me llamó la atención este verano, haber ido a un local de plaza de comidas, en un balneario, no importa cuál, con mi hermano, que es menor de edad, y nos llamó la atención realmente que después de comprar la comida, se acercaron guardias de seguridad y le pidiera la cédula, al ver que él era menor, nos invitara a retirarnos. La justificación fue que supuestamente ese local figuraba como bar, pero mi argumento era que, bueno, si no te piden la cédula en la entrada, es realmente, a ver, como estar traicionando al consumidor que ya una vez que pagó la comida lo estás invitando a que se vaya. Me parece que como esos casos también, digo... ese tipo de abusos son bastante corrientes, muy diferentes. Y si uno no se para firme, realmente termina cediendo con lo que le dice la persona de autoridad, pues tampoco... La pequeña parcelita de poder del portero, del guardia de seguridad,
¿verdad? Que muchas veces en realidad la propia empresa no está enterada de que ese señor le está boicoteando la empresa con esas actitudes agresivas. Sí, ojo, puede pasar también que sea como dice, pero el problema es que tienen que controlar el ingreso, me da la sensación, ¿no? Obviamente. No Una te puedo cosa echar- que te voy a comentar, ya que hablaste de eso, muy práctica, porque una cosa que a veces podemos hacer cuando viajamos, informarnos de qué organizaciones hay de consumidores en otros países. Y con respecto a todo eso que tú me decís, en Alemania es muy práctico, porque la policía es la defensa del consumidor. El Ministerio del Interior es encargado de los derechos de los consumidores. Entonces, cualquier cosa que uno le pase en la calle, decís, where's the policeman? ¿Dónde está el policía? Para reclamar. Y a mí justo me pasó que no me han dado los tickets de lo que habíamos pagado del bus de la ciudad, que muestra toda la ciudad. Y entonces va ahí, yo digo, where's the policeman? ¿Dónde está el policía para yo poder reclamar? Enseguida se supo todo, se resolvió todo porque no tenía el ticket. ¿Cómo yo me iba a subir a otro ómnibus sin el ticket? Claro. No podía. Entonces ahí se arregló todo, ya sabían todo, fantástico. Bueno, y como estos casos seguramente tendremos muchos. Yo realmente les agradezco la presencia de los dos, Laura y Edgardo, por haber estado y también por poner ejemplos prácticos que a veces ayudan a la gente a entender mucho mejor este tipo de casos del otro lado de la pantalla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Muy lindo el programa. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí en Modo País, por supuesto, hablando de este Día de los Derechos del Consumidor, Día Mundial. Así que después de la pausa continuamos junto a ustedes.